Buenas, hace poco salió la versión 1.12.1 y pues básicamente esta vino con una nueva actualización, la cual básicamente supuestamente ya no funcionaba el exploit. En este caso pues yo voy a traerles un método distinto que sigue funcionando correctamente. Para esto evidentemente vamos a ocupar dos aplicaciones o mejor dos dispositivos, que es más cómodo, ¿verdad? Voy a estar usando la aplicación original y un clonador, ¿vale? Y vamos a usar las dos aplicaciones al mismo tiempo. Si alguien tiene dos dispositivos, pues lo hará solo con las dos aplicaciones originales y ya. ¿Cómo funciona esto? Como podrán ver, esta de aquí es la aplicación original. Yo la tengo sin sonido para poder diferenciarla, mientras que la aplicación clonada la tengo con el sonido activado para no confundirme. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Básicamente, la aplicación clonada, que es esta que tiene sonido, va a tener siempre conexión a internet básicamente. Y esta nunca la va a tener. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí en la aplicación básicamente original, voy a desconectar la conexión a internet aquí, ¿vale? Esto es como estar desconectando en ambos. Evidentemente en el segundo dispositivo no es obligatorio. Vamos a hacer una tirada y si la tirada no me convence, lo que yo voy a hacer va a ser de la original. Me voy a mover a la aplicación clonada. Voy a activar la conexión a internet desde aquí. Voy a esperar un momento que se conecte completamente, ¿vale? Ahí ya se conectó. Simplemente voy a actualizar los dados 1, 2, 3 veces, lo que uno quiera. Y al volver yo a la aplicación original y hacer una tirada con conexión a internet, me va a salir un mensaje de error, ¿vale? Aquí vamos a estar tirando unas cuantas veces, ¿ven? Y sale un mensaje de error y va a volver exactamente a la casilla donde estaba el otro y así nunca perdemos ni un solo dado, o sea, no hay por qué arriesgar. Este es el método que yo siempre he dicho que es el que yo recomiendo para principiantes porque es el más fácil de todos de hacer, aunque es el más tardado, pero es la única forma en que nunca vas a perder ni un solo dado, ¿vale? Entonces repetimos lo mismo, la aplicación original hacemos la tirada y la aplicación clonada va a ser la que tiene conexión a internet para reiniciar y forzar el mensaje de error, ¿vale? Así que nada, simplemente pues, voy a abrir un rato esta para que no se me cierre y volvemos aquí a la original, ¿vale? Entonces aquí repetimos lo mismo, simplemente voy a subir, bueno, simplemente desconectamos el internet, no necesito tocar nada, la verdad. Subo esto hasta por 100, hacemos una tirada hasta que me toque sí o sí algo yo quiera. Vale, me tocó escudo, voy a seguir intentando. A ver, me tocó si me da dados, me lo quedo, evidentemente. Dados, por favor. No me dio nada. Entonces, simplemente, como tampoco quiero eso, vuelvo a la aplicación clonada, que es la que tiene sonido. Así no hay cómo equivocarme. Simplemente le vuelvo a conectar al internet. Esperamos un momentito que le llegue la señal. Si tuviera dos celulares, pues sería mucho más fácil hacer esto. Pero como yo estoy con uno solo, pues tengo que ser un clonador, ¿vale? Y nada, simplemente tocamos el clonador, el multiplicador unas cuantas veces. Bueno, en realidad basta solo con una y cuando volvamos a la aplicación original, que es la que no tiene sonido, vamos a hacer simplemente tiradas y le va a forzar el mensaje de error y va a volver siempre a la misma casilla del otro. Y así podemos estar infinitas veces repitiendo esto, ¿vale? Si lo hiciera yo con dos dispositivos es mucho más cómodo porque no tienes que estar desconectando el internet al otro o esperar un ratito. Básicamente, en el momento que salió la tirada que no querías, con eso simplemente ya basta para que pues vuelva a la misma casilla. ¿Ven? Aquí hago una tirada, no me gustó. Uy, no, lo hice con internet, ¿no? Ah, no, pero sí lo desactivé. Ya me estaba asustando. Vale, entonces vuelvo a la clonada, activo la conexión, esperamos un momentito. Esperamos. Tocamos el multiplicador unas cuantas veces. Ya se habrá conectado el internet ya. Bueno, simplemente ahora volvemos a la original y comenzamos a hacer tiradas normales. Simplemente le va a salir sí o sí un mensaje de error porque el otro ya actualizó con conexión a internet, ¿vale? Uf, está demorando mucho el mensaje de error, la verdad. Ahí está. Y bueno, pues hasta ahora este es el método que yo conozco, que es el más fiable, por así decirlo, para la gente que dice que a veces cuando ocupan el de la construcción o el cambio de fichas u otra cosa, básicamente le fuerza el mensaje de error. Y nada, pues básicamente este es el que yo recomiendo para personas que recién están empezando con el exploit. Vale, aquí me dio 200 puntos, pero no, yo prefiero ir puros trenes o caja comunal, sinceramente. Así que, no, casi lo cierro. Volvemos aquí, conectamos internet, esperamos un momentito, esperamos, seguimos esperando. Bueno, yo creo que ya se habrá conectado al internet, actualizamos unas cuantas veces, lo voy a dejar en por 100, ¿vale? Y luego volvemos a la original. Si te da miedo perder los dados en caso de que funcione mal, pues lo mueves a por uno y comienzas a hacer tiradas. O si quieres ni siquiera haces tiradas y solo actualizas el multiplicador varias veces hasta que te salga el mensaje de error aquí también. ¿Vale? Simplemente cuando estés haciendo esto, también te va a salir el mensaje de error. A veces demora un poco más, a veces un poco menos. Como pudieron ver desde el principio del video, a mí me salía demasiado rápido el mensaje de error. Ahora está demorando un poquito más, pero como digo,
Este es el que más vale la pena a la hora de no perder ni un solo dado, porque siempre volvemos a la misma casilla a través del método de forzar el mensaje de error. Y nada, es de más fiable. O sea, en este no hay ni una sola posibilidad de que perdas dados. Ahora habrá gente que me diga, pero si es con el multiplicador por 500, pues bueno, eso se lo dejo para otro video aparte. La gente que ya es experta debe entender que eso también se puede mantener, pero sacrificando otra cosa, ¿vale? Así que nada, desconectamos el internet aquí, subimos esto hasta por 100 y a ver, por favor, que caiga un tren para que finalice el video. Vamos a ver. Como digo, es un poquito demorado, pero como digo también, es el que menos vas a arriesgar siempre. Así que nada, esperamos aquí. Yo creo que ya me llegó el internet ya, así que actualizamos, ¿vale? Actualizamos. Bueno, como dije antes, solo basta con actualizar una vez, sinceramente. Lo voy a dejar en por 100. Voy a esperar un ratito para que el juego lo detecte que está en por 100. ¿Vale? Y ahora volvemos otra vez a la aplicación original que esté sin sonido. Si no quieres arriesgarte en caso de que penses que no se va a guardar, entonces lo voy a bajar en por 1. Y voy a comenzar a hacer tiradas ahí, ¿vale? En caso de que haya gente que se preocupe mucho por perder sus cartas y todo eso, pues bueno, lo hacemos así. Y ahí va a estar avanzando hasta que me salga el mensaje de error, ¿vale? Esto sería mucho más rápido si yo estuviera con dos dispositivos, porque ahí el mensaje de error te sale casi al instante. Bueno, ahora tengo la información de que mi próximo tren es atraco bancario. Eso me va a venir bastante bien, la verdad. Así que nada, seguimos esperando aquí. A ver, quiero caer en un tren para finalizar el video porque quiero caer en una... ¿Cómo se llama? Quiero tener el evento de apostando alto porque quiero preparar un video diferente. Así que nada, desconectamos la conexión a internet. Hacemos una tirada, un 8 por favor. Bueno, un 5. A ver, si me toca tren ahora me lo quedo. Por favor. Tren. Tren o escudo con tren. A ver, vamos a intentar otra vez. Cárcel. Bueno, vamos a ver qué tiene esta vez. Nada. No me lo quedo. Volvemos a la aplicación clonada, que es la que tiene sonido. Así no hay como equivocarse, como podrán ver. Esta está activada con sonido. La otra está en silenciada. Así que bueno, actualizamos un poco aquí. Lo suben por 100. Esperamos un ratito. Bueno, nada más por si acaso. Y volvemos a la original, ¿vale? Y aquí si quieren bajen en por 1 para no arriesgarse. Y comenzamos a hacer tiradas en por 1 básicamente. Hasta que nos salga el mensaje de error. Vale. A ver si me da tiempo a ver qué me va a dar mi tren. Por favor. No me dio tiempo. Era para ver si me daba monedas o billetes o anillos. Porque como sabrán, eso también se repite absolutamente en el video que hice de cómo hacer siempre mega atraco. Todo lo que es trenes, cárcel, casilla de suerte, siempre se repite. Aquí está. Estamos dentro de nuevo. Desconectamos el internet rápido. Hacemos tirada. Bueno, si me toca tren con escudo, aunque sea, yo lo agarro sí o sí. Porque tampoco es que pierda mucho haciendo con casillas de suerte. Que no me toca nada, viejo, no me toca nada. Ok, volvemos aquí, conectamos el internet. Esperamos un momentito. Espero que el sonido del juego no esté afectando a mi voz porque eso no le configuró todavía. De hecho, no sé en qué volumen lo tengo mi voz. Bueno, está en 200%, así que debería escucharme bien, ¿no? Ah, no estoy actualizando, perdón. Vale, ahí actualizamos unas cuantas veces. Esperamos un poquito que lo detecte el por 100 y ya está, yo creo que con eso es suficiente. Volvemos a la aplicación original que no tiene sonido y nada. Lo voy a dejar ahí haciendo tiradas hasta que me salga el mensaje de error. Si yo estuviera con dos dispositivos, estaría solo en el de aquí, desconectando y conectando a internet. Y en el otro actualizaría instantáneamente, lo cual facilitaría esto y lo haría muchísimo más rápido. Pero pues para mí grabar desde dos celulares me consume un poco de tiempo, pasarme el video de un dispositivo a otro y así. Prefiero pues hacerlo aquí con un clonador y luego pues cuando haga un video, no sé, dedicado exclusivamente para usuarios iPhone, pues ahí ya lo haré pues con dos dispositivos. Ven, aquí estamos otra vez en la misma casilla. Como podrán ver, no he perdido ni un solo dado hasta ahora. Vale, me está tocando mucho el 5, ya me está abrumando esto la verdad. Quiero saltar a un escudo y luego un tren, por favor. Ok, ¿dónde cae esto? Ah, es que escudo. Por favor, un trencito. Vale, otro escudo. Me sigue sirviendo. Un 8 de la suerte. ¿Cuánto es eso? 9, 8. Ah, es 9, qué paja. Me gustaría despedir el video cayendo en un trencito, por favor. ¿Cuánto ya va? 9 minutos. Ok. Si la próxima no cae, pues yo básicamente, pues creo que no más corto el video porque se va a hacer muy largo. Vale, lo dejamos en por 100. Yo creo que hasta ya lo detectó. Volvemos aquí. Y hacemos una tirada. Bueno, una, sino varias, mejor dicho, hasta que nos salga el mensaje de error, básicamente.
¿vale? Ahí ya salió. Y aquí va a cargar esto. Como podrán ver acá abajo, estamos en la versión 1.12.1. Hay mucha gente diciendo que ya no funcionaba el exploit. Pues bueno, todos los anteriores siguen funcionando, pero yo decidí traer uno nuevo. Bueno, no nuevo, sino uno súper antiguo que ya no usaba. Porque, como digo, hasta este punto yo creo que mucha gente ya sabía usar el exploit. Y básicamente pues sentí que traer este método quizás no les iba a gustar. Pero viendo los comentarios que hay mucha gente que dice que básicamente están perdiendo dados, pues yo les recomiendo este de acá. Básicamente con este nunca vas a perder dados, aunque requerís de cierta paciencia básicamente. Y pues nada, es decisión a cada uno si preferís seguir perdiendo dados. Yo la verdad este método lo recomiendo si van a hacer con tiradas de por 500 y por 1000, porque ahí sí es arriesgado, ahí sí da un poquito de miedo estar arriesgándose a perder dados, ¿vale? Bueno, yo me despido porque no me cayó nunca un tren y nada, vamos a hacer el último intento aquí. Si en esto no me sale tren, pues yo corto el video, me despido, los quiero mucho, adiós, adiós, de verdad, en serio. Y nada, a ver, vamos a ver. Desconectamos internet, hacemos la tirada. Me toca un 11 encima, vale. Un 7 de la suerte, por favor. Ya está, yo me voy, chao, chao, los quiero.